Continuando con el tema análisis en DC de circuitos con transistores MOSFET, en el video anterior habíamos visto que tan igual como vimos en el transistor bipolar, el transistor MOSFET tiene dos tipos de transistores. Uno es el MOSFET N o MOS-N o NMOS, tal como lo vemos aquí. Noten que es un dispositivo de 4 terminales. Aquí está el terminal de la puerta o terminal del gate. Aquí está el terminal del drenador, aquí está el terminal del sustrato y aquí está el terminal del surtidor, que muchas veces también se le conoce como fuente. Noten que el terminal del surtidor siempre tiene esta flechita. Aquí les muestro el transistor MOSFET P, ¿no? De la misma manera, este es el terminal de la puerta, este es el terminal del surtidor, este es el terminal del sustrato y este es el terminal del drenador. Como pueden apreciar, es un dispositivo de 4 terminales. Normalmente se tiene que el terminal del sustrato está conectado al terminal del surtidor, entonces tendríamos esta representación para el MOSFET N y esta representación para el MOSFET P. Ahora, normalmente también ustedes, así como está, lo ven así en los libros, ¿no? Noten que ahora ya es un dispositivo de 3 terminales. La corriente de drenador siempre va a ir en el MOSFET N de drenador a surtidor. Para el caso del MOSFET P, la corriente de drenador va a ir del surtidor al drenador. Y siempre vamos a tener en consideración que la corriente en el terminal de la puerta y la corriente en el terminal de sustrato son iguales a 0 respectivamente. Ahora, hay 3 modos de operación en un MOSFET. Por ejemplo, para el caso de un MOSFET N, el modo de operación, ¿no?, del corte, cuando VGS es menor a VT. El VT es un parámetro que se le conoce como tensión umbral. Operación en saturación, cuando la tensión drenador-surtidor es mayor o igual que VGS menos VT. Y el modo del triodo, cuando VDS es menor a VGS menos el voltaje umbral. Entonces, por ejemplo, si nosotros variamos la tensión puerta surtidor, tensión VGS, ¿no?, y observamos la corriente de drenador, vamos a ver esta curva de aquí. Claramente ahí podemos apreciar dos regiones, ¿no?, divididas por la tensión umbral. Por debajo de la tensión umbral noten que no hay corriente, y para tensiones VGS mayores al voltaje umbral ya empieza a haber una corriente de drenador. Por lo tanto, podemos decir que para tensiones por debajo de la tensión umbral el MOS está apagado, el MOS en off, y para tensiones VGS por encima de la tensión umbral el MOS está encendido, el MOS está en on. Ahora, si polarizamos al transistor MOS con una tensión VGS fija y manipulamos la tensión drenador-surtidor, ¿no?, aumentamos esa tensión, variamos esa tensión, vamos a obtener esta curva de aquí, ¿no?, cuando observamos la corriente de drenador. Obviamente debe ser para una tensión VGS mayor que la tensión umbral. Entonces, claramente de ahí, de esta figura, ustedes pueden ver estos 3 modos de operación, ¿no?, el triodo, la saturación y el corte. La característica en el triodo es que cuando ustedes van aumentando la tensión drenador-surtidor, ustedes aumentan esa tensión y va aumentando también la corriente. Y llegado a un punto de tensión drenador-surtidor, ustedes aumentan dicha tensión y ahora la corriente se mantiene constante, ¿no? Por más que aumenten esta tensión drenador-surtidor, la corriente de drenador se mantiene constante. Cuando la corriente de drenador se mantiene constante, ¿no?, a pesar que ustedes están variando la tensión drenador-surtidor, esa es la región de saturación, el modo saturación. El modo del corte es cuando ustedes aumentan la tensión drenador-surtidor y la corriente es igual a 0, es decir, el MOS está en off. Entonces, el punto de división entre el triodo y la saturación
es el punto de tensión BDS SAT, que es igual a BGS menos BT. Ahora, si por ejemplo ustedes polarizan con un BGS determinado por encima de la tensión umbral, van a obtener esta corriente de drenador. Y si aseguran que el transistor MOSFET está saturado, entonces irán a obtener esta corriente de acá, ¿no? Esta corriente de acá, en saturación tal como se está mostrando. Ahora veamos las ecuaciones características del MOSFET N en la región del triodo y la saturación. Por ejemplo, en la región del triodo, cuando tenemos que el voltaje drenador surtidor es menor al voltaje puerta surtidor menos el voltaje umbral, tenemos que esta es la ecuación de la corriente de drenador. Para el caso de la saturación, cuando el voltaje B-dren surtidor es mayor o igual a BGS menos BT, tendremos que la corriente de drenador está representada por esta ecuación, donde el Kn es igual a mu Cox. Normalmente para los problemas que vamos a ver, eso es un dato. Y ahí tenemos qué es cada uno de estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, L es la longitud del canal, W es el ancho del canal, Kn, que lo estamos viendo aquí, es la transconductancia del proceso, ¿no? El mu N es la movilidad de los electrones en el canal y Cox es la capacidad del óxido bajo la puerta. Bien. Entonces esas son las ecuaciones características para el MOSFET N en la región del triodo de la saturación. Lo mismo ahora vamos a ver para el MOSFET P, ¿no? Cuando está polarizado el transistor MOSFET P en triodo, voltaje surtidor drenador es menor que voltaje surtidor puerta menos voltaje umbral, pero en valor absoluto. Cuando veíamos las ecuaciones para el MOSFET N, noten ustedes aquí que es BDS BGS. Cuando estamos trabajando en un MOSFET P, ahora es BSD BSG. Entonces, en triodo, esta sería la ecuación de corriente de drenador. Y en saturación, esta sería la corriente de drenador. Donde ahora Kp es igual a mu sub P por Cox. Para los problemas que vamos a ver, eso es un dato. Y acá tenemos qué cosas son estos parámetros de aquí, no tan igual como en el MOSFET N. Ahora, los tipos de análisis que se ven es normalmente el análisis en DC, ¿no? Que también se le denomina polarización, el análisis en AC, que muchas veces se le conoce como análisis en pequeña señal, y también está el análisis de la respuesta en frecuencia. Nos vamos a centrar a lo largo de estos videos en el análisis en DC, ¿no? Que es la polarización. En el análisis en DC, las fuentes independientes de AC, ya sea de tensión y o de corriente, van a estar apagadas. Recordemos que una fuente independiente de tensión apagada en off significa un cortocircuito, y una fuente independiente de corriente apagada o en off significa circuito abierto. Asimismo, los capacitores van a estar en circuito abierto. Por ejemplo, aquí yo les muestro lo que podría llamarse un circuito completo. Si este MOSFET de aquí está bien polarizado en la saturación, va a amplificar una señal. Por lo tanto, si es así, esto sería un amplificador de pequeña señal. ¿Qué señal? Esta que viene por aquí. Una señal AC, ¿no? O pequeña señal también se le denomina. Ahora, este triángulo de acá que ustedes ven, en realidad significa una fuente de tensión, tal como aquí. Y es positivo con respecto a la referencia, ¿no? Positivo con respecto a la referencia, dado que ahí está el borne positivo de la fuente. Ahora, tal como dice ahí en el análisis en DC, las fuentes independientes, ya sea de tensión o de corriente, van a estar en off. Las fuentes independientes en AC, en este caso es esta de aquí, ¿no? Va a estar en off, significa en cortocircuito. Cortocircuitamos, y también los capacitores van a estar en circuito abierto. Entonces estos tres capacitores van a estar en circuito abierto. Entonces ahora el circuito
va a quedar de esta manera. Y a partir de ese circuito nosotros vamos a poder hallar, por ejemplo, la corriente de drenador, el voltaje VGS, el voltaje DS, y a ello se le llama el punto de operación o punto Q. Algunas pautas para el análisis en DC de los transistores MOSFET. Entonces están igual como cuando vimos el análisis en DC de los transistores bipolares. Ahora les doy algunas pautas para analizar en DC circuitos con MOSFET. Vamos a asumir que el MOSFET está encendido y en saturación, ¿no? Un MOSFET encendido, ya sea para MOS-N o MOS-P, significa que la tensión VGS es mayor al voltaje umbral, o para el MOS-P, V source gate es mayor que el voltaje umbral. Y también asumimos que el MOSFET esté en saturación. Para el caso del MOS-N significa que voltaje drenador surtidor es mayor o igual que VGS menos VT. Comentarios similares para un MOS-P. De allí calcularemos el VGS, ¿no?, para el MOS-N, o el V source gate para el MOS-P, ¿no?, para ver si el MOS está encendido. Y de ahí calcularemos el VDS para el MOS-N o VSD para el MOS-P, ¿no?, para ver si el MOS está en saturación. Y con eso validamos la suposición de que el MOSFET está encendido y en saturación. Para estos cálculos, ya que estamos asumiendo que el MOS está encendido y en saturación, usamos la ecuación de la corriente de drenador en saturación vista en unas diapositivas anteriores. En el caso que el dispositivo no esté saturado, se recalcula el punto de operación asumiendo que el MOS está en triodo, usándose las ecuaciones pertinentes. Voy a presentarles 17 problemas resueltos que se han dividido en 4 videos. En los 3 primeros videos muestro 15 circuitos con MOSFET polarizados en saturación. El video 1 ya fue concluido. En la descripción de este video voy a dejarles el link del video 1. En el video 4 mostraré 2 circuitos con MOSFET polarizados en triodo. Entonces vamos a comenzar ahora con el video 2. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar la corriente de drenador de este circuito y acá nos dan los datos del transistor MOS. KNW sobre L igual a 1 mA sobre volt cuadrado y el voltaje umbral es de 1 voltio. Bien, tal como hemos mencionado en la parte teórica, en la breve introducción teórica, es que lo primero que debemos de hacer es suponer que el transistor MOS está encendido y en saturación. Y después que hallemos, ¿no?, el VGS y cualquier otro parámetro que nos están pidiendo, como por ejemplo acá la corriente de drenador, después vamos a verificar si es que realmente está en saturación, lo cual va a validar nuestros cálculos, ¿no?, dado que vamos a trabajar todo como si el transistor estuviera en saturación. Entonces, primero, podríamos por ejemplo intentar aquí una malla, ¿no?, por ejemplo malla A, sin olvidar que aquí está terminal de la puerta, terminal del surtidor, entonces aquí está VGS. Entonces si nosotros hacemos la malla A, tendremos lo siguiente, ¿no? Por aquí pasa la corriente de la puerta, tal como sabemos nosotros, ¿no? Por aquí pasa la corriente de la puerta. Entonces por aquí pasa corriente de puerta. Entonces al momento de hacer la malla tendríamos menos más 2 más menos 1 mega por IG más menos VGS igual a 0. Ahora, por teoría nosotros sabemos que la corriente en la puerta del transistor, ya sea MOSFET N o MOSFET P, es igual a 0. Por lo tanto, si es que esto es igual a 0, entonces simplemente nos va a quedar que VGS es igual a 2 voltios. Claro, porque al hacer que la corriente de la puerta sea igual a 0, aquí no hay caída de tensión, ¿no? En esta resistencia no hay caída de tensión, entonces los 2 voltios están totalmente aquí entre la puerta y el surtidor.
Entonces esto de acá también es mayor que el voltaje umbral, por lo tanto realmente nuestro transistor está encendido. Hasta ahí vamos bien. Ahora veamos que, como hemos supuesto que la corriente, que el transistor está en saturación, entonces yo voy a usar la ecuación de la corriente en saturación, ¿no? Que es igual a esto. Por lo tanto, I de drenador es igual a 1/2 de Kn W sobre L BGS menos BT, todo esto al cuadrado. Estos datos yo ya los tengo. Por ejemplo, este de acá es 1 mili, BGS es igual a 2 y BT es igual a 1. Por lo tanto, aquí yo tendría, si operamos, bueno, acá 2 menos 1, 2 al cuadrado, 2 menos 1, 1, perdón, 2 menos 1, 1 al cuadrado, 1 por medio miliampere, esto sería 500 microamperes. Bien, ahora, ojo, hasta ahí yo todavía no sé si si el transistor está en saturación. Yo he usado la ecuación de la corriente del transistor como si estuviera en saturación, porque esa es mi suposición. Ahora tengo que demostrar que realmente está en saturación. Recordemos entonces que aquí está el terminal del drenador y el terminal del surtidor, por lo tanto aquí hay una tensión, voltaje drenador surtidor. Entonces yo puedo hacer esta otra malla de aquí, esta malla de aquí le vamos a llamar malla B, y hay que recordar también que, tal como dijimos en la parte teórica, si nosotros vemos una flecha así, ¿no?, con un voltaje, esto de aquí, en realidad esta flecha me está representando una fuente de tensión en DC, así como esto, B, por ejemplo BDC, ¿no? BDC. Y si viéramos la flecha hacia abajo, por ejemplo menos B1, en realidad lo que esta flecha de aquí, esta cabeza de la flecha aquí está representando es una fuente de tensión en DC, como la muestra. Esto es B1, no es menos B1, dado que, por ejemplo, este es negativo, entonces este es el borde negativo, lo estoy midiendo con respecto a la referencia, por eso es menos B1, perdón, este es menos B1. Y aquí también este es positivo, dado que estoy midiendo el borde positivo con respecto a la referencia, por eso es más BDC. Bien, dicho esto, entonces esto de aquí es así, 16 voltios. Bien, entonces trabajemos aquí. La malla B será menos más 16 más menos 2K por I de drenador más menos BDS igual a 0. Recordemos que es más menos, es lo que habíamos visto en la parte teórica, ¿no? Bien, entonces aquí solamente despejar BDS sería 16 menos 2K por ID, que es 500 microamperes. Entonces vamos a ver cuánto sale. 16 menos 2K, 500 exponencial menos 6, 15 voltios. Ahora, este BDS yo tengo que ver, ¿no?, BDS tengo que ver si es que es mayor que BGS menos BT. Entonces BDS yo sé que es 15 voltios, lo acabo de ver. A ver, será mayor o igual, ¿no? Como dice, para la condición de saturación es mayor o igual, ponemos el igual, será mayor o igual que BGS menos BT. 15 es mayor que BGS menos BT, BGS es 2 y BT es 1. Entonces efectivamente sí es mayor, por lo tanto el MOS está en saturación, lo cual valida todos estos cálculos que los hice con la ecuación de la corriente del MOS en saturación, ¿no?, dado que esa fue mi suposición. Bien, con eso termina este primer problema. Continuando,
En este segundo problema nos dicen del siguiente circuito hallar la corriente de drenador, ¿no? Y acá nos dan los datos, ¿no?, del transistor MOS. Entonces lo primero que puedo hacer es suponer, tal como lo hemos venido haciendo, ¿no?, que el MOS está encendido y en saturación. Entonces yo podría primero plantear para eso una primera ecuación, tomando en cuenta que aquí está el VGS. Entonces aquí sería mi primera malla. Por ejemplo, pongámosle malla A. Tal como lo hemos visto en el problema anterior, a la hora de hacer la malla aquí, yo sé que aquí va a haber supuestamente una caída de tensión, pero yo también sé que por aquí, por esta resistencia de 5 megas que está en el borde del terminal de la puerta, entonces por aquí la corriente gate es igual a 0, la corriente de la puerta es igual a 0, eso lo sabemos de la teoría, ¿no? Entonces, siendo la corriente de la puerta igual a 0, la caída de tensión aquí es igual a 0. La caída de tensión en la resistencia es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es como si lo redibujáramos así. Tuviéramos acá, como no hay caída de tensión acá, entonces aquí en este punto en la puerta hay 5 voltios. 5 voltios. Y acá está 6K. Ahora, hay que tomar en cuenta que entre este y este punto está VGS. Entonces yo podría, si aquí en este punto con respecto, ¿no?, con respecto a la referencia hay 5 voltios, ¿no?, de aquí a acá hay 5 voltios, de acá lo he puesto, entonces aquí sería 5 menos VGS. Bien, entonces nuevamente acá es 5 voltios, 5 con respecto a la referencia hay 5 voltios. Entonces si lo pasamos por acá, ¿no?, tomamos este último punto que hacia que esta tensión la estoy tirando hacia acá, hacia el terminal de surtidor, entonces esto es 5 menos VGS, y con eso yo puedo hallar mi corriente de drenador, dado que la corriente de drenador, como es la misma que pasa por aquí, drenador surtidor es la misma, sería esta tensión menos 0 sobre 6K. Esa es la corriente de drenador. Esto sería igual a que si yo lo planteara así, ¿no? Por ejemplo, si hubiese hecho la malla A, supongamos, ¿no?, acá sería menos más 5 más menos 5 mega por IG más menos VGS más menos 6K por ID igual a 0. Yo sé que la corriente en la puerta es igual a 0, entonces me queda 5 menos VGS es igual a 6K por ID. Entonces si yo despejo ID sería 5 menos VGS sobre 6K, que es justamente lo que tengo aquí. Es lo mismo. Ahora, también lo pudieron haber visto así, ¿no? Dado que acá no hay caída de tensión debido a que la corriente de puerta es igual a 0, ustedes podrían simplificar el circuito así, que es casi lo mismo que he puesto acá, ¿no? Acá, es lo mismo. Y acá está más menos VGS. Entonces este punto de acá es 5 menos, como estoy yendo hacia acá hasta este punto, menos, caigo en el salto, caigo aquí en el borde negativo, entonces 5 menos VGS. Esa es la tensión aquí en el surtidor. Bien, ya tengo la corriente de drenador. Ahora, yo he
Supuesto que el transistor está en la saturación, entonces voy a usar esta corriente de drenador. Entonces, como está en saturación, la corriente a esto le voy a poner ecuación 1 y la corriente de drenador es 1 medio K sub n WL BGS menos BT al cuadrado. A esto le vamos a llamar ecuación 2. Noten que la ecuación 1 con la ecuación 2 son iguales, dado que es la corriente de drenador, es la misma. Por lo tanto, yo puedo igualar 5 menos BGS sobre 6K es igual a 1 medio K sub NWL, aquí me lo dan 1 mili por 1 mili BGS menos BT, que es 1. Todo esto al cuadrado. Miren, acá tengo una ecuación de segundo grado. Esta ecuación, bien, ustedes pueden trabajarla y van a llegar a esto. BGS al cuadrado menos 1.667 aproximadamente, ¿no? BGS menos 0.66 es igual a 0. De aquí ustedes van a obtener los siguientes resultados, ¿no? Se van aquí a setup 5, 3, y ahí sería 1 menos 1.667 menos 0.66, 1, el coeficiente menos 1.667 y el otro es menos 0.66, 1.997 aproximadamente. Acá vemos BGS aproximadamente 2 voltios y el otro es menos 0.33. ¿Cuál escojo? De 33 voltios. ¿Cuál escojo? Aquí en este caso, como estoy suponiendo que el MOSFET está encendido, entonces este va a ser el que escojo. ¿Por qué? Porque este es el BGS, que es mayor al voltaje umbral, que es 1 voltio. Bien, el otro lo desecho. Con ello, con este BGS de 2, puedo ya reemplazarlo en 1 y obtener la corriente de drenador. 5 menos 2 sobre 6K. Aquí sería 5 menos 2 sobre 6 exponencial 3. 500 microamperes. Acá tenemos 500 microamperes. Listo. Aún no sé si es que el transistor está en saturación tal como es supuesto. Entonces, para yo saber si está en saturación, yo ya tengo la corriente, ¿no? Entonces vamos a trabajar aquí. Vamos a redibujar lo que nos interesa. Acá está 6K, acá está 6K, acá está 10 voltios. Y aquí está, tal como si la corriente va a venir así, ¿no? Noten ustedes que la corriente de drenador va de drenador a surtidor, entonces la caída de tensión entre el terminal del drain y el terminal del surtidor es más menos BDS. Entonces aquí está más menos BDS. Y por aquí viene la corriente y de drenado. Visto así, entonces ustedes plantean una ley de voltaje de Kirchhoff. Y este 10 es de esta fuente, ustedes ya saben cómo es. Este 10. Entonces yo siempre tomo el último borne, la última caída, menos más 10, más menos 6K por ID, más menos BDS, más menos 6K por ID igual a 0. Despejamos BDS, sería 10, acá sería menos 12K por ID, ¿no? 6K, acá esto es igual 6K, 12K por ID. ID nosotros hemos calculado 500 microamperes.
que es lo mismo que, ¿no?, si nosotros ponemos así, ¿no?, 10 menos 12K, 500 microamperes, 1/2 miliamper, mili con K se van, 2 entre 2, 6, esto sería 4 voltios, ¿no? Igual lo hacemos acá, 10 menos 12 exponencial 3 por 500 microamperes, igual 4 voltios. El BDS me está saliendo 4 voltios. Ahora, ¿será que ese BDS de acá, ¿no?, es mayor o igual que BGS menos BT? Para que estemos en saturación, veamos, ¿será que esto es mayor que BGS menos BT? BGS es 2 voltios aproximadamente, BT es 1 voltio. Entonces todo esto de acá es 1, entonces 4 es mayor o igual que 1, sí, por lo tanto el MOSFET está en saturación, lo cual valida, ¿no?, todos los cálculos que hice, puesto que yo he trabajado con la ecuación del transistor MOS, la ecuación de la corriente del transistor MOS en saturación. Con ello he ido calculando todo lo demás. Al yo demostrar que está en saturación, entonces todo esto es válido. Ahora, otra cosa que también es importante destacar aquí es lo siguiente. Ustedes de acá pudieron haberlo trabajado con la calculadora directamente. Por ejemplo, les voy a mostrar cómo. En el video anterior les había mostrado cómo. Acá también les voy a decir, ¿no? Por ejemplo, este 5 menos BGS va a ser X, la variable X. Alfa X sobre 6K. 6 exponencial 3. Todo esto es igual, igual, este no es el igual que tenemos que usar, ¿no?, dado que la calculadora lo va a resolver numéricamente. Tenemos que resolverlo con este igual, alfa igual 1/2, ¿no?, 0.5 por 1 mili, una exponencial menos 3, por acá, por BGS, que es X menos 1 al cuadrado. Ya, entonces ahí ustedes le dan solve, ¿ya?, shift solve, dado que esto va a comenzar a resolverlo numéricamente, y aquí le van a dar un número para que empiece a iterar. Por ejemplo, van a darle un par de números, ya, 0 por ejemplo. Ya, le han dado 0, y la respuesta es X es igual a menos 0.33 voltios. Ahora pongamos menos 1, ya, pongamos igual para el otro valor, ¿no? Igual menos 1, le damos otro valor para que empiece a iterar. Miren, le han dado menos 1 y sigue saliendo menos 0.33 voltios. Ya, entonces, como han corrido hacia acá y les ha salido lo mismo, ahora pónganle un número por acá, un número positivo, ¿no? Entonces nuevamente igual, si quieren pónganle menos 3 por ejemplo, ¿no? Les va a seguir saliendo menos 0.33, menos 0.33. Entonces igual menos 0.33. Entonces, como han corrido para acá y les sale lo mismo, ahora corran para acá, escojan números positivos. Entonces ahora sí, igual 1, 2, 2. Ahora pónganle por ejemplo 3 y les va a seguir saliendo 2, ¿no?, para igual 3, 2. Un corrido para acá de 3, le sale 2. Entonces tienen que jugar con dos números. Escojan un número, después el negativo. Si le da lo mismo, entonces escojan un positivo hasta que le salgan las dos raíces que necesitan, ¿ya? Entonces esa es una forma de poder trabajar con este tipo de ecuación, ¿no?, para no llegar a recién acá y después obtener el resultado. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Bien, continuando, nos piden hallar del siguiente circuito la corriente de drenador con estos datos para el transistor MOS, ¿no?
la transconductancia del proceso y el voltaje umbral. Bien, a diferencia de los circuitos anteriores que hemos estado resolviendo, ¿no? Acá tenemos un par de resistencias, entonces podemos hacer algo aquí para llegar a este tipo de circuito que ya lo sabemos manipular. Y ese algo justamente es trabajar, ¿no?, con esta parte de aquí, ¿no?, y hallar el circuito Thevenin. Veamos cómo. Vamos a redibujar esto. No hay que olvidarse que esta flecha es algo así. Entonces, si es que es así, tendríamos, por ejemplo, voy a ocuparme de esta parte de aquí nada más. Entonces tendríamos algo así. 12 voltios por aquí, 2.2 megas y acá 1.5 megas. Y aquí voy a, de aquí para aquí voy a hallar el circuito Thevenin. Pongamos que este sea BGG. Entonces a la hora que yo voy a redibujar, ¿no?, me quedaría algo como esto. 1.5 megas. Perdón. Esto sería 2.2 megas BGG, y de aquí BGG es con respecto a la referencia, entonces esto sería 1.5 megas. Entonces BGG 2.2 megas, BGG 2.2 megas, y de acá viene esta fuente, ¿no? Si estamos yendo así, borde positivo, borde negativo, referencia, entonces yo puedo hacer esto. BGG, resistencia, borde positivo, borde negativo, referencia, y esto es 12 voltios. Bien, entonces vamos a hallar el BGG. El BGG lo puedo hallar por divisor de tensión, ¿no?, que sería 1.5 megas sobre la suma de ambas resistencias por 12. Si ustedes trabajan con todo esto, a mí me sale 4.86 voltios. Pero ojo, ese es solamente el voltaje, nos falta la resistencia Thevenin, ¿no? Dado que un circuito Thevenin, como ya nosotros sabemos, un circuito Thevenin se debe de obtener esto, ¿no?, un voltaje y una resistencia, ¿no?, voltaje y una resistencia. Entonces de todo esto obtendré el voltaje, que ya lo tengo, y la resistencia. Y esta resistencia justamente la hallo a red muerta, ¿no?, resistencia Thevenin la hallamos a red muerta. Eso significa fuentes de tensión independientes en DC en off, que en buena cuenta esto significa que están en corto. Y si hubiese fuentes de corriente, ¿no?, también en off, esto sería un circuito abierto. No las hay, simplemente lo estoy colocando lo que pasaría. Entonces BDC en off, esta fuente de tensión, esta no es, no la parte de acá, sino esta de acá, porque de acá que estoy sacando el circuito Thevenin estaría en off, o sea, esto estaría en corto. Vamos a ponerlo así, estaría en corto. Entonces miren, punto resistencia referencia, punto resistencia referencia, entonces este par de resistencias están en paralelo. Entonces resistencia Thevenin, a la cual lo vamos a llamar como RGG, es el paralelo de 2.2 megas con 1.5 megas. A mí esto me sale igual a 891.9K, aproximadamente 892K. Bien, entonces todo esto, su circuito Thevenin equivalente, será esto. Vamos a dibujarlo así. Acá 892K. Y por acá está el 4.86 voltios. Y por acá el resto del circuito. 12K. 12 voltios, 22K.
Ahora, este circuito de acá nosotros ya lo podemos trabajar, puesto que ya hemos desarrollado, ya hemos analizado un circuito similar, ¿no? En el problema 2. Ya podemos trabajar con eso. Entonces vamos a hacer lo mismo, ya que este circuito desconocido lo hemos llevado mediante un teorema, mediante el teorema de Thevenin, lo hemos llevado a algo que ya conocemos. Entonces, ¿qué sabemos? Que acá está el VGS, acá está el VGS. También sabemos que por aquí viene la corriente IG, la corriente de puerta, pero sabemos por teoría que la corriente de puerta es igual a 0, entonces 0 amperes. Si este es 0 amperes, entonces la caída de tensión aquí es 0 voltios. Entonces, si aquí hay caída de tensión 0 voltios y acá está la fuente de 4.86, significa que aquí la tensión en la puerta es de 4.86 voltios. Entonces, hago lo mismo que en el problema anterior, veo qué tensión hay acá. 4.86, ¿no? Para llegar acá sería 4.86 menos VGS es la tensión que hay aquí. Bien, y si lo divido esta tensión, porque es esta tensión con respecto a la referencia, que es esta, la divido entre 12K, esa será la corriente de drenador. Bien, hasta ahí todo es igual, hasta ahí ya comenzamos con el circuito o con el desarrollo del circuito tan igual como lo hemos hecho en el problema anterior. Entonces, vamos a asumir que el transistor MOS está encendido y está en la región de saturación. Bien, y si está en la región de saturación, nosotros ya sabemos cuál es la ecuación de la corriente, ¿no? Entonces la trabajamos. ID es igual a, aquí lo vamos a poner, bueno, aquí 1/2 de KN WL BGS menos BT, todo esto al cuadrado. Entonces, el BT dato es 1 y el KN WL es 1 mili. Entonces, este de acá es 1 y esto de acá es 1 mili. Bien, visto así, a esto le llamamos, por ejemplo, ecuación 1, a esto le llamamos ecuación 2. ID es igual a ID, por lo tanto 1 es igual a 2. Entonces 4.86 menos BGS sobre 12K es igual a esto que está acá. 1/2, 1 mili. Sí, es 1 mili. Sí. Entonces, sí, 1 mili por 1 mili. BGS menos BT. BT es 1 voltio. Listo, esto de acá es calculadora, tal como se los había mostrado en el problema anterior. Lo vamos a colocar aquí lo vamos a resolver numéricamente. Esta es una cuadrática, entonces nos vamos acá, 4.86 menos X, todo su exponencial 3, y este es igual a 1/2, 0.5 por el KN que es 1 mili, una exponencial menos 3 por PGS que es el X menos 1 al cuadrado. Bien, no apretamos este igual, sino apretamos el igual de aquí, ¿no? Perdón, solve, apretamos solve, porque lo va a resolver numéricamente. Entonces, shift solve, y ahí me pide que le dé un valor para X. Por ejemplo, pongámosle 0, ¿no? Que es el initial guess, porque lo va a resolver numéricamente. Ese es un valor, entonces BGS, a ver, acá colocamos BGS 0.11 voltios. A ver, démosle un valor negativo, ¿no? Para ver si esto cambia. Igual a menos 1. A ver.
sigue saliendo 0.11, entonces ahora intentemos con un valor positivo, entonces igual a, por ejemplo, 2. 1.72 ya cambió. Entonces BGS es igual a 1.72 voltios. Si ustedes siguen dándole, por ejemplo, 3 voltios, ¿no? Igual a 3, les va a salir el mismo 1.72. Entonces jueguen con los valores. Jueguen primero con 0, les va a dar un valor. Jueguen con menos 1. Si les sigue dando el mismo valor, vayan a los valores positivos de X. Bien, entonces este es el valor que yo necesito, puesto que es mayor que BT, dado que con esto aseguro que el transistor está encendido. Este no me importa. Entonces, conociendo BGS, lo puedo reemplazar aquí o lo puedo reemplazar aquí para sacar ID. Entonces, en 1, entonces tendría ID 4.86 menos 1.72 sobre 12K. A ver, ¿cuánto me sale? 4.86 menos 1.72 sobre 12K. 259 micro. No, 259 micro. 259.17 micro. 259.17 microamperes. Bien, ya tengo el ID. Ya. Ahora vamos a hallar el BDS para ver si realmente está en saturación, lo cual validaría mis cálculos, ¿no? Y lo vamos a hacer igual que en el problema anterior. Acá tenemos 12, acá está 22K y acá está 12K. Entonces la corriente en un transistor NMOS, tal como tenemos en nuestra teoría básica, va de drenador a surtidor, ¿no? Entonces la caída de tensión que se origina acá entre drenador y surtidor es más menos BDS. Por lo tanto acá está más menos BDS. Y por acá viene la corriente de drenador. Entonces planteamos esa ley de voltaje de Kirchhoff. No hay que olvidar que también este 12 voltios es esto de acá. Esta flecha de acá es esto, entonces esto es menos más 12 de voltaje Kirchhoff. 12 más menos 22K por ID más menos BDS más menos 12K por ID igual a 0. Entonces despejamos BDS, que sería 12 menos 36, 22 más 12, no, 36 no, 22, sí, 22 más 12, sí, 22 más 12, wow, 34, ¿en qué me han de 34K por ID? Ahora, ID, ¿cuánto es? ID lo hemos sacado acá, 259.17K. Por lo tanto, esto es igual a ver, 12 menos 34 exponencial 3 por 259.17 exponencial 3. Perdón. Exponencial, mil disculpas, esto es microamperes, mil disculpas, se lo robo. Esto no es K, esto es micro. Mil disculpas. Entonces esto cambia a menos 6. A ver, 3.18. Ahora, esto, para que esté en saturación, se debe de cumplir que BDS que hemos hallado tiene que ser mayor o igual que BGS menos BT. ¿Será así? ¿Será que esto es mayor o igual que BGS menos BT? Pues hay que ver. El BGS hemos hallado que es 1.72 menos el BT que es 1
Ya, pues esto sale 0.72, 3.18 es mayor o igual que esto, sí, entonces realmente el MOS está en saturación, lo cual valida todo el cálculo que hemos hecho, dado que habíamos asumido que el MOS está en saturación, por lo tanto usamos la corriente del transistor MOS en la región de saturación para obtener nuestros cálculos, ¿no? Entonces, sabiendo que está en saturación, todo está validado. Bien, eso entonces sería el problema. Bien, vamos a continuar entonces con este problema del siguiente circuito, hallar la corriente de drenado, la ID. Y acá nos dan los datos del MOS. A diferencia del problema anterior que hemos resuelto, aquí nos están dando dos fuentes de tensión, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos resolver esto. Ya, lo primero es que a partir de aquí, a partir de esto de acá, yo tengo que hallar un circuito equivalente con el que yo pueda trabajar, ¿no? Vale decir, por ejemplo, llevarlo esta estructura desconocida a una estructura más conocida como esta de acá, ¿no? Como esta de acá que le hemos trabajado en el problema anterior. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso, no? O sea, esto de acá menos 10 voltios, acá 10 voltios, acá 8.2 megas y acá 2.2 megas. ¿Cómo podríamos transformarlo o mediante alguna transformación que nos pueda quedar algo así? Acá BG, por ejemplo, acá BG. Bien, vamos a aplicar el mismo criterio de Thevenin, pero dado que hay dos fuentes de tensión, vamos a aplicar aquí superposición. ¿Y por qué Thevenin? ¿No? Tal como en el problema anterior, todo esto de acá, ¿no? El teorema de Thevenin nos permite reducirlo a una fuente de tensión y una resistencia. Bien, entonces vamos a aplicar Thevenin más superposición. Por ejemplo, esto de acá va a ser la fuente de tensión 1 y esto de acá vamos a llamarlo fuente de tensión 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con, primero veamos cómo está esto. Necesitamos el voltaje aquí, a la cual le vamos a llamar VGT. Acá está menos 10, acá está 10, este es 8.2 megas y este es 2.2 megas. Si abrimos un poco más esto, nosotros ya sabemos a qué se refiere con estas flechas. Por lo tanto, solamente para tener un poco más de idea, acá estoy, acá perdón por el error, acá sería 10, acá sería 8.2 megas, VGT, acá 10 voltios y acá 2.2 megas. Ya, ahora sí, esto le vamos a llamar B1 tal como acá he puesto, y esto de acá tal como aquí he puesto le vamos a llamar B2. Bien, hay dos fuentes de tensión, entonces vamos a aplicar superposición, ¿no? A ver, aquí en el primer cálculo vamos a hacer funcionar a B1 y B2 va a estar en off. Que una fuente de tensión independiente esté en off significa que está en cortocircuito. Entonces, más o menos nos va a quedar así. Vamos a ponerlo por aquí para ordenar un poco. Así que este sea R1 y este sea R2. Y aquí esté la otra fuente. Este es B2. Y este es B1. Yo estoy diciendo que B1 va a estar trabajando, va a estar en on, y B2 va a estar en off, es decir, en corto. Y yo pretendo hallar esta tensión de acá, a la cual le vamos a llamar BG1. Entonces, si yo redibujo este circuito, este sería BG1 R2 referencia, ¿no? Y R2 a nuestro caso es 2,2 megas. Por lo tanto, sería algo así.
VG1 2.2 megas. Ahora me voy por acá, R1 B1 más menos B1 referencia. R1 en nuestro caso es 8.2 y por acá está 10 voltios más menos, no, más menos referencia, más menos referencia. Y el VG1 lo puedo sacar por divisor de tensión, entonces VG1 sería 2.2 megas sobre 8.2 megas más 2.2 megas por 10. Entonces VG1, si ustedes hacen la cuenta, a mí me sale 2.11 voltios. Bien, ahora ya he trabajado con esta cortocircuitando esta. Ahora me falta trabajar con esta cortocircuitando o desactivando esta. Entonces el segundo cálculo va a ser con B2 en on y B1 va a estar en off. ¿No? Vale decir en cortocircuito. Entonces, ¿qué me quedaría? Ahora trabajo con esta de acá. Si yo redibujo, acá sería B1, R1, B2, R2 y esta le llamaré BG2. Trabajo con esta y desactivo esta, corto. Entonces, punto R1 referencia. Punto, este es BG2, R1, sí, R1 referencia, R1 es 8.2 megas. Entonces ya, ahora punto R2 menos más B2. Punto R2, acá es 2.2 menos más 10, que es el B2. Bien, entonces puedo trabajar de manera similar como aquí, ¿no? Hago un divisor de tensión, entonces sería 8.2 megas sobre la suma, estas dos, 2.2 megas más 8.2 megas por menos 10. BG2, a ver, a mí me sale, a ver cuánto sería, 8.2, 2.2 más 8.2 exponencial 6 por menos 10, 7.88, menos 7.88 voltios. Con eso ya puedo hallar mi VG total, que es VG1 más VG2, y esto se debe al principio de la superposición, ¿no? Entonces acá sería 2.11 menos 7.88, a mí me sale menos 5.77 voltios. Ahora, yo he hallado esta tensión de acá, todavía me falta hallar esta resistencia, y esta resistencia de aquí la hallo a red muerta. Mi tercer cálculo, la R Thevenin, la hallo a red muerta, es decir, desactivo todas las fuentes B1 y B2 en off. Eso significa que aquí estas dos fuentes van a estar desactivadas. Punto referencia, voy a ver la resistencia de acá, entonces R1 está en paralelo con R2, entonces R Thevenin 8.2 megas está en paralelo con 2.2 megas. A mí eso me sale, a ver, no me va a importar mucho, ya les voy a decir por qué. 8.2 exponencial 6 menos 1 más 2.2 exponencial 6 menos 1, la inversa, 1.73 megas. Bien, entonces todo esto de acá
ahora se transforma a lo siguiente. Aquí es 5.77. La resistencia 1.73 megas. Acá menos 10. Acá 6K. Y por acá el resto del circuito. Me interesa solo esta parte. ¿Por qué no me interesaba tanto hallar esta resistencia? Puesto que por teoría básica yo sé que la corriente por la puerta es igual a 0. Entonces por aquí viene la corriente de puerta igual a 0. Si viene una corriente de puerta igual a 0, entonces la caída de tensión en esta resistencia es 0 volts. Entonces, si acá es 0 volts y acá hay una fuente, entonces aquí en la puerta hay una tensión de menos 5.77 volts. Como si yo lo redibujara así, ¿no? Dado que aquí no hay una... acá lo voy a poner. Dado que aquí no hay caída de tensión, yo esto de acá lo puedo redibujar así. Perfectamente válido. Perfectamente válido. Entonces, entre este punto y la referencia hay menos 5.77 volts. No hay que olvidar también que entre este y este punto, no, entre este y este terminal está VGS. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que hemos venido haciendo, la tensión aquí, en este punto de aquí sería menos 5.77 menos VGS, ¿no? Menos 5.77. Corremos para acá, saltamos al punto donde queremos la tensión y nos cae en el negativo, entonces menos VGS. Bien, esa es la tensión aquí. Ahora, si yo quisiera la corriente acá, que es la corriente de drenador, que es la misma que viene por acá, sería como la corriente va de drenador a surtidor, esto viene así, por lo tanto, entonces esto es de mayor a menor potencial. Esta tensión de acá, que es la tensión en el terminal del surtidor, menos 10. Entonces, esta tensión menos 10 sobre 6K igual a la corriente de drenador. En buena cuenta, y de drenador, menos con menos más, acá sería 10 menos 5.77 sería 4.23 menos BGS sobre 6K es igual a, bueno, y de drenador. Bien, vamos a borrar esto. Ahora, vamos como siempre a suponer, como siempre hemos estado haciendo, que nuestro transistor MOS está encendido y en saturación, ¿no? Esa es la suposición que siempre estamos haciendo. Por lo tanto, si yo digo que está en saturación, usamos esta ecuación de corriente. Entonces, la corriente de drenador, a esto le vamos a llamar 1, la corriente de drenador será 1 medio de KN WL BGS menos BT al cuadrado. Entonces KN WL es 1 mili y el voltaje umbral es 1 voltio. Entonces aquí es 1 voltio y acá es 1 mili. 2. Entonces miren cómo esta es la corriente de drenador y esta también es la corriente de drenador. Entonces 1 es igual a 2. Bien, entonces acá será 4.23 menos BGS sobre 6K es igual a 1 medio 0.5 por 1, 0.5 mili BGS menos BT al cuadrado. Perdón, acá el BT es 1 voltio.
1 voltio. Vamos a borrar esto. Un voltio. Se ve feo esto. Bueno, es un 1 aunque no lo crean. Bien. Noten que esto es muy similar a lo que hemos venido haciendo acá, solo que acá no teníamos una fuente de tensión, ¿no? Acá no había nada, entonces la corriente que pasa por acá, la corriente de drenador que pasa del problema anterior era esta tensión menos 0/12, ¿no? Bien. Ahora vamos a meter esto a la calculadora de inmediato. A ver qué nos sale. Ponerlo así, pues falta espacio. Ya. 4.23 menos x sobre 6 exponencial 3 igual, no se olviden, no es el igual de acá, sino es el igual de acá, 0.5 mili por paréntesis x menos 1 al cuadrado. Bien, ¿qué más? Ya, ahí apretamos solve. Por ejemplo, le damos un valor 0, supongamos, ¿no? 0 igual. Ya, menos 0.21, 22 aproximadamente. Entonces colocamos BGS igual a menos 0.22 voltios. Ahora le vamos a dar un valor negativo, ya menos 1. Entonces, como son dos raíces, vamos a darle otro valor más. Ya le dimos un valor que es 0, ahora le vamos a dar otro valor menos 1. Por ejemplo, shift solve menos 1 igual. Sigue dando lo mismo. Ok, entonces como ya como me estoy yendo de 0 para los valores negativos, me sigue dando lo mismo. Por ejemplo, si ustedes siguen dando menos 3, ¿no? Por ejemplo, shift solve menos 3 va a seguir dando lo mismo. Va a seguir dando lo mismo. Entonces ahora intentamos los valores positivos, ¿no? Shift solve 1, por ejemplo. Ahí está, 1.88. 1.88. Y si ustedes le dan otro valor positivo, por ejemplo 2.3, ¿no? Shift solve 2.3 igual les va a seguir dando lo mismo. Este número que ustedes están dando, por ejemplo shift solve 2.7, este es el guess, ¿no? El initial guess, dado que, como ya les he dicho, esta ecuación la calculadora la está resolviendo numéricamente. Entonces hay que darle un guess, una primera tentativa, ¿no? Sigue saliendo lo mismo. Entonces el que me sirve es este de acá, puesto que es mayor que el voltaje umbral. Entonces aquí está en on, este no me sirve. Entonces con esto yo ya podría reemplazar en 1, ¿no? Entonces I de drenador es igual a 4.23 menos BGS 1.88 sobre 6K. Ahora, a mí me sale, a ver, vamos a ver, 4.23 menos 1.88 36K, 391.67 micro. Listo. Entonces, con esto yo ya puedo hallar el BDS para realmente ver si el transistor está en saturación. Entonces, vamos a dibujar, ya casi no me queda espacio. Vamos a dibujar la parte que nos interesa. 10 menos 10, 6K, 6K. Este es 10 menos 10, 6K, 6K. No hay que olvidar que esto de acá es 10. Y aquí este de acá es
menos, perdón, 10 nada más. El menos ya está aquí en este borde. Entonces la corriente de drenador viene así. Entonces la caída de tensión aquí está BDS, ¿no? Tal como en la teoría básica lo he mostrado, ¿no? Entonces vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Menos más 10 más menos 6K por I de Dren más menos BDS más menos 6K por I de Dren menos más 10 igual a 0. Despejamos BDS, vamos para acá, nos queda 10 más 10, 20 menos 12K por I de Dren. El I de Dren ya lo tenemos, el I de Dren es esta de acá. Entonces, ¿qué tendremos? 20 menos 12K por 391.67 exponencial menos 6. 15.3 aproximadamente, ¿no? 15.3 voltios. Ahora, esto será mayor, tal como aquí dice, ¿no? Mayor o igual, para que esté en saturación mayor o igual que VGS menos VT. A ver, veamos. Esto será mayor que VGS menos VT. El VGS lo hemos hallado, que es 1.88. El VT es 1. Entonces 1.88 menos 1, 0.88. 15.3 voltios. ¿Es mayor o igual que esto? Sí, sí es mayor. Por lo tanto, realmente el MOS está en saturación, lo cual valida todos estos cálculos de aquí. Dado que yo he supuesto que el MOS está encendido, que ya lo demostré, y el MOS está en saturación. Y usé la ecuación de la corriente en saturación y de ahí empecé a hacer mis cálculos. Entonces, de acuerdo al resultado, el MOS está en saturación, por lo tanto todo lo que he trabajado en saturación es válido. Bien. Ahora, un comentario muy rápido acerca de la resistencia Thevenin que se halla red muerta. Por si acaso, la resistencia Thevenin solo se halla una sola vez al apagar todas las fuentes independientes, ¿no? Apagan las fuentes independientes, fuentes de tensión en corto, fuentes de corriente en circuito abierto, ¿no? Y hallan la resistencia Thevenin. No cometan el error de hallar una resistencia Thevenin acá, hallar otra resistencia Thevenin acá y por superposición entre comillas, ¿no?, suman esas dos resistencias. No, ese es un error típico y clásico, no cometan ese error, ¿ya? La resistencia Thevenin solo se halla una sola vez, ¿no?, a red muerta. Bien, dicho esto, también el hecho de que ustedes hallen aquí para los MOSFETs que hay en la resistencia aquí en la puerta no tiene mucho sentido, puesto que yo ya sé que la corriente que viene por la puerta es igual a 0, entonces la caída de tensión en dicha resistencia es igual a 0. Entonces ustedes pudieron haber obviado este paso, pudieron haber puesto una resistencia aquí. No me interesa saber cuánto es, porque yo sé que la corriente que va a venir por la puerta es igual a 0, entonces cualquier resistencia que hay ahí, su caída de tensión es igual a 0. Entonces pudimos haber ahorrado unos instantes ahí en el cálculo, ¿no? Bien, eso sería todo entonces.